Compromís per Ròtova ha presentado las alegaciones a la licencia ambiental de la planta de transferencia de residuos de esta localidad, un expediente que ha estado en exposición pública durante las últimas semanas. El portavoz de Compromís per Ròtova, Jordi Puig, ha indicado que entre las principales alegaciones se encuentran algunas como el nivel de olor o el ruido previsible por el aumento de tráfico. Compromís también ha pedido que se realicen controles del agua que se vierte al alcantarillado público por parte de la empresa concesionaria de servicio de transferencia de basura. Los nacionalistas cuestionan también el impacto negativo que tendrá esta instalación sobre el precio de la vivienda, además de la necesidad de concretar qué tipo de actividades empresariales son compatibles con las zonas residenciales próximas al casco urbano. Las alegaciones de los nacionalistas presentadas ante el Ayuntamiento de Ròtova se complementan con más de 600 firmas de vecinos, la gran mayoría de esta población y de Alfauir. Con estas firmas, dice Puig, se visualiza la demanda de un proceso de participación de la gente en este tipo de cuestiones que afectan a sus intereses y calidad de vida.